Pero pues lo que vemos en la práctica es que precisamente entra en un marco de tratamiento de guerra de la protesta social y no de tratamiento de un ejercicio democrático como lo es y como está anclado en la Constitución colombiana. Para hablar de la regulación del uso de los gases lacrimógenos es importante tener la normativa nacional y la normativa internacional. ¡Parabólica! Y hay dos, documentos importantes que reglamentan el uso de gases lacrimógenos, pero también el uso de la fuerza en contextos de manifestaciones. Entonces, por un lado, tenemos el documento de la Convención de 1990 de La Habana, en el que se plantea casi que universal los 4 principios básicos del uso de la fuerza, que son el principio de la legalidad, el principio de la proporcionalidad, el principio de la rendición de cuentas y el principio de la necesidad del uso de la fuerza. Entonces aquí, ya se determina que, por ejemplo, en qué contextos debe ser utilizado o no los gases lacrimógenos, que, por ejemplo, no deben ser utilizados en lugares donde no haya vías de evacuación, en donde no haya poblaciones más vulnerables, como lo pueden ser los adultos mayores, los menores de edad. También, por ejemplo, la clásica de no disparar de manera horizontal, sino disparar de manera parabólica. Entonces, en este cuadernillo está como ya cosas más específicas sobre el uso de armas menos letales diferenciadas según cada arma. Y por otro lado tenemos la resolución de 2015, que ya es la que hizo la policía sobre el manual para el control de protestas y disturbios, ¿no? Que eso también es importante porque pone casi como sinónimos protestas y disturbios. En este se habla a manera muy general de cómo debe ser la intervención de la policía, de cómo deben tomar actos de prevención. Entonces, por ejemplo, en este se habla de policías que hacen inteligencia antes de una marcha, y distintas prácticas que entran en un marco legal, pero que hemos identificado que son utilizadas de manera problemática en el momento de hacer uso de la fuerza en contextos de protesta. Los riesgos son los que hemos visto a medida, de los años de existencia del SMAT. Entonces hemos visto, por ejemplo, que policías del SMAT disparan, por ejemplo, en el paro nacional, gases lacrimógenos en contextos y en lugares, por ejemplo, residenciales, donde se encuentran personas mayores que evidentemente pueden tener otro tipo de enfermedad y la inhalación de gases lacrimógenos puede llegar a ser letal. Colabórenos, la policía nos está matando, derechos humanos necesitamos acá, la ONU, mejor dicho, nos está matando a gas. El uso, por ejemplo, de no parabólico, sino horizontal, pues nos dejó un saldo muy grande de personas heridas durante el paro nacional. Tenemos 103 hechos de lesiones oculares, de los cuales alrededor de 10 casos son por disparos directos que realizaron agentes del SMAT de gases lacrimógenos hacia el rostro, ¿no? Entonces ya no tenemos solamente lesiones oculares, sino que tenemos un rostro desfigurado en el que la lesión ocular es una lesión secundaria. Estamos responsabilizando a la policía y al SMAT. En estos momentos nos están tirando gases lacrimógenos. Lacrimógenos que se entraban, a sus espacios privados, ¿no? Entonces, también el uso de gases lacrimógenos en lugares donde no hay vías de escape realizadas, y esto ocurre también en lugares donde uno creería que ya debería existir un protocolo establecido. Todas estas prácticas terminan teniendo consecuencias en la población civil, pero también en el mismo ejercicio del derecho a la protesta, porque esto tiene efectos futuros en que se implanta un miedo en la población para no salir a marchar y para evidenciar que si sale a marchar se corren con estos riesgos.